Y justo vamos a enlazarnos a Israel con Nuria Garrido, quien nos tiene más información. Muy buen día, Nuria. Adelante con tu reporte. Te escuchamos. ¿Qué tal, Natalia, Humberto? Muy buenas tardes desde aquí, desde Tel Aviv. Pues en las últimas horas el ejército israelí no ha parado de bombardear el norte de la franja de Gaza, como explicabais, y la mayoría de sus ataques han ido a parar a universidades, a esas ambulancias que estaban estacionadas enfrente del hospital más grande de la franja de Gaza, el hospital Al-Shifa, y también en las últimas horas una escuela de la ONU ubicada en el campo de refugiados de Jabalia también ha sido atacada. La situación en la franja de Gaza es absolutamente desesperante. Lo que dice Estados Unidos es que se calcula que al menos siguen quedando allí 400.000 palestinos atrapados. A esta cifra hay que sumarle 18.000 palestinos que ayer fueron expulsados de Israel y de Cisjordania. Esos palestinos estaban aquí desde el pasado 7 de octubre porque tienen permisos para trabajar aquí, pero ahora mismo el gobierno de Israel los ha vuelto a expulsar al enclave palestino. La situación, como decía, es absolutamente dramática, aunque es verdad que este sábado el ejército israelí durante 3 horas, solamente 3 horas, ha abierto un corredor humanitario, una carretera que conecta el norte del sur para que se produjeran esas evacuaciones. Pero es muy poco tiempo, es un tiempo que los gazatíes tienen que recoger sus pertenencias, buscar cómo salir en medio de bombardeos. Por lo tanto, lo que se está viviendo allí es especialmente preocupante. Como decías también, el ejército israelí ha rechazado esos altos el fuego, esas pausas humanitarias que le propone Estados Unidos. Dice que eso puede beneficiar a Hamás y está argumentando que está realizando sus ataques a escuelas, hospitales, porque es allí donde hay presencia de los milicianos de Hamás. Los combates también siguen cerca de la zona de la ciudad de Gaza, que ya tienen prácticamente rodeada, y parece ser que esto se va a seguir agudizando en las próximas horas. Así que, Natalia y Humberto, podéis ver que la radiografía que hay desde allí es absolutamente muy triste. Aquí donde yo me encuentro, en Tel Aviv, en la capital, suenan las alarmas, se producen algunos ataques, pero la mayoría de los cohetes son interceptados por el sistema de defensa antiaérea de aquí, del gobierno israelí. Y justamente, Nuria, este último punto que tú comentabas, el tema de esta pausa humanitaria que Estados Unidos solicitó y que Israel está finalmente rechazando, me parece un tanto, no sé si llamarle inédita como tal, pero sí es algo extraño, me parece, porque normalmente estamos acostumbrados que Israel y Estados Unidos, al menos en materia, digamos, de asuntos políticos, suelen siempre ir, por decirlo de alguna manera, de la mano. Es decir, suelen tomar medidas en conjunto, o cuando menos medidas que parecían ir en el mismo sentido. Es un poco extraño esta postura de Israel, en cierta manera contraviniendo, en cierta manera rechazando algo que Estados Unidos está proponiendo, y que en este caso, además hay que decirlo, es muy importante porque es un tema netamente humanitario. Sí, totalmente. Como tú bien dices, Estados Unidos y Israel son dos grandes aliados, y realmente Estados Unidos no le ha puesto encima de la mesa un alto al fuego, pero sí que le ha dicho al menos pequeñas pausas humanitarias enfocadas, controladas, para dar un pequeño respiro a la población gazatí. De hecho, ayer mismo vino aquí Blinken y le trasladó, ¿no?, ese mensaje de más diplomacia para que no se propague el conflicto, más pausas humanitarias. Pero Israel, desde aquí, yo os diría que se sienten humillados desde lo que pasó el pasado 7 de octubre. Sienten que no pueden, que tienen que acabar con Hamás, que es la única forma. Ya están muy cerca de la ciudad de Gaza, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo imágenes terribles. Israel lo que está argumentando es que está matando a decenas de milicianos, pero las imágenes que nos llegan, no solo esas imágenes, sino también la información que nos están dando organismos, Médicos Sin Fronteras, es que las víctimas de estos ataques están siendo mujeres y niños. Por eso Estados Unidos ayer vino con esa intención, ¿no?, de pausas humanitarias, por favor, por la dramática situación que se está viviendo allí. Solamente, como os decía, hoy se ha producido ese corredor humanitario durante solamente 3 horas, pero los bombardeos son constantes todo el rato. Por lo tanto, hace que la situación dramática, la situación humanitaria sea cada vez más dramática. Bueno, pues así entonces las cosas por allá. Como tú bien comentas, y me quedo con esto que tú mencionabas, pareciera que Israel, al menos eso es lo que se percibe, pareciera que está cerca ya de llegar, digamos, al corazón de lo que es la Franja de Gaza, de todo este territorio palestino. Y muy interesante también esta postura, a raíz de lo que yo te preguntaba, de esta discrepancia entre Israel y Estados Unidos. Pareciera justamente que Israel está, de cierta manera, tan herido en su moral, tan herido en su sociedad, que al menos en este caso es muy claro que no va a hacer caso ni de Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la ONU. Es decir, Israel va, por decirlo de alguna manera, por la libre en este tema.
Sí, absolutamente. Yo creo además que desde aquí lo que yo estoy viendo, ¿no? Cuando hablamos con personas, se siente bastante impune. Recordemos que tiene mucha más fuerza que Hamás, tiene misiles más potentes, un ejército muy preparado y de momento lo que vemos desde aquí es que no acepta pausas humanitarias, frenar los bombardeos. Lo que dicen es que si frenamos los bombardeos jamás se va a aprovechar de esa situación y sobre todo es porque lo que pasó el 7 de octubre ha marcado un punto de inflexión en esta parte del mundo. No es como otras ofensivas o otros ataques que se han producido aquí en otros momentos, ¿no? Porque recordemos que Hamás se infiltró, mataron a más de 1.500 personas, tienen a 200 personas, tienen a más de 200 rehenes. Por lo tanto, como tú decías, Israel está herido y Netanyahu está dispuesto a seguir en esta ofensiva. Muchísimas gracias, Nuria, por este reporte tan completo. Vamos a seguir muy de cerca esta situación que parece que es cada vez más complicada, que parece que se está agudizando cada vez más. Y como bien ya dijo Humberto y también ya nos dijiste tú, pues parece que por parte de Israel no hay mucha apertura para negociar estos corredores humanitarios, para negociar, aunque sea algunas medidas humanitarias para la población gazatí, lo cual puede volver esto todavía una situación aún más complicada. Vamos a seguir pendientes. Nuria, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.